Hola, hoy vamos a revisar la resolución de un diseño completamente aleatorizado mediante la prueba de ANOVA con un solo factor. Y para recordar cuál era el fundamento de nuestra prueba de ANOVA, pues vamos a ver que lo que vamos a hacer es analizar un conjunto de muestras que hemos extraído de diversas poblaciones para poder decidir si estas muestras se pueden comparar entre ellas o no. La situación es la que están ustedes viendo en la pantalla. Si nosotros ponemos esta idea en una gráfica de 2 dimensiones, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cada una de estas curvas va a representar una de las poblaciones de origen de nuestras muestras. La idea es que cada una de esas poblaciones se comporte de una manera normal. Evidentemente, cuando nosotros midamos la variable de salida que nos interesa de estas poblaciones, vamos a tener un valor numérico, mismo que está representado por la letra mu. De esta manera vamos a tener un valor promedio para la población 1, para la 2, para la 3 y para todas las poblaciones que van a entrar en nuestro análisis. Ahora bien, lo que vamos a intentar demostrar es que la varianza o la variabilidad de los valores de cada una de estas muestras se contrapone o no con la varianza de las otras poblaciones que vamos a analizar. Así pues, el análisis de varianza se define como una prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales en función de su varianza. Estas ideas son las que se acomodan en este diseño. Aquí está representado lo mismo de otra manera, en donde he anotado cuál es el objetivo de un diseño completamente aleatorizado. Y es precisamente analizar el efecto de un factor de interés sobre una variable biológica relevante. Como ya sabemos, el factor nosotros lo determinamos cuando estamos haciendo un experimento totalmente analítico. Igual podemos hacer un experimento cuasi experimental en donde, si bien el factor ya está dado en la naturaleza, pues nosotros elegimos bajo qué circunstancias vamos a analizar ese factor. Y la otra cosa importante es que es necesario que este factor tenga varias modalidades en las cuales se presente, o lo que llamamos niveles del factor. Y ustedes aquí ven representados un nivel, otro nivel, otro nivel, y pueden ustedes tener infinidad de niveles que está representado por este nivel K. Ahora bien, cada uno de estos niveles va a tener unidades experimentales, que recuerden, llegaron a cada uno de los niveles mediante un proceso de muestreo aleatorio, que es lo que le da validez a este diseño. De tal manera que ustedes van a tener diferentes unidades experimentales, en este caso pues sujetos biológicos, en cada uno de esos niveles. También recordemos que no es necesario que ustedes tengan el mismo número de unidades experimentales por nivel. Habíamos comentado que este diseño es bastante robusto como para aceptar n diferentes en cada uno de los niveles. Bien. Cuando nosotros acomodamos todos estos elementos en un diseño, entonces obtenemos
las columnas que van a representar los diferentes niveles de nuestro factor y que aquí están señaladas como esos rectángulos azules. Evidentemente, como vamos a analizar medias y desviaciones estándar, pues cada uno de estos niveles o cada una de estas columnas de nuestro diseño se les puede calcular una media y una desviación estándar. Y aquí he representado con un número cada uno de los niveles para que no se nos confundan. Ahora bien, recordamos que la premisa de partida de este diseño es que el valor promedio de la variable de salida es igual en todos los niveles del factor. Es ahí cuando decimos que el comportamiento de la variable no va a depender del nivel del factor. Y esto es lo que representamos con la hipótesis nula, en donde estamos diciendo que el promedio de cada uno de esos niveles es igual entre sí. Recuerden que la K representa la última columna que ustedes tengan. ¿Esto qué significa para los valores reales de mi variable biológica? Ustedes observan estas gráficas en donde se representa una variable biológica en dos dimensiones, en un plano XY, como es común hacer las gráficas. Aquí lo que ustedes están observando es cada uno de esos puntos es el valor de la variable salida de una unidad experimental. Y ustedes observan que en el primer grupo de resultados o de valores vemos una dispersión determinada si ustedes toman en cuenta que esa raya es la media. Y como ya sabemos, estas líneas en los extremos pues van a representar los valores menores y mayores de nuestro conjunto de datos. Entonces, nuevamente, si observamos este conjunto de datos, vemos una dispersión determinada. Si observamos el segundo conjunto de datos, vemos otra dispersión. Aunque la variable de salida que está allí representada sea la misma, pero la están viendo representada en diferentes niveles de un factor determinado. Bien. Entonces aquí ustedes están observando diferentes varianzas de diferentes grupos. Cuando ustedes consideran diferentes varianzas de diferentes grupos, entonces estarán hablando de la variabilidad o la varianza entre grupo. Ahora bien, cuando nosotros analizamos si esta varianza es diferente de esta otra varianza, entonces estamos analizando o estamos fijándonos en la varianza intragrupo. Aquí veo una varianza determinada, acá veo otra varianza determinada. Entonces, dentro del grupo también analizamos la varianza. Ahora, si ustedes observan la gráfica de su lado derecho, van a observar que la varianza intragrupo es menor que cualquiera de estas. Y también pueden observar que la varianza entre grupos es bastante semejante. La dispersión de este grupo comparado con la dispersión de este grupo, pues se parece bastante. Ahora bien, si comparan la dispersión de este grupo con la dispersión de este otro grupo, entonces van a poder observar que no se parecen. Entonces hay que aprender a observar tanto la varianza intragrupo como la varianza entre grupos. Porque como ya vimos en casos anteriores, el análisis de la varianza entonces depende de que podamos decidir cuál varianza es mayor.
si la intragrupos o la entre grupos. Ahora consideren esta otra gráfica. En esta gráfica estamos también viendo varios niveles de un factor determinado. En este caso, pues se llama tipo de transporte. Y estamos observando los valores de una variable de salida, que en este caso se llama tiempo. Considerando que el símbolo de en medio de cada una de esas líneas representa la media y que las líneas hacia arriba y hacia abajo representan la desviación estándar, entonces lo que podemos observar aquí es que, por ejemplo, esta varianza dentro de ese grupo pues tiene un valor determinado, pero si la comparamos con la varianza dentro de este grupo, entonces fácilmente podemos observar que la varianza intragrupo de este y de este es diferente. Y eso también nos lleva en una primera instancia, a decidir, sin prueba numérica todavía, por supuesto, que entre este grupo y este grupo, obviamente también va a haber una diferencia entre grupos. Y digo que sin ninguna prueba numérica porque todavía no hemos hecho la prueba. Y es muy importante también entender que una cosa es lo que las gráficas puedan sugerir y otra cosa es demostrar que lo que nosotros observamos o lo que nosotros creemos interpretar es cierto o no. Entonces no es suficiente con me parece que esta varianza es diferente que esta otra. Eso no es suficiente en matemáticas, tienen que demostrarlo. Por eso, aunque los promedios a ustedes les puedan parecer diferentes o iguales, eso no es suficiente para sustentar una decisión estadística. Tienen que hacer la prueba. Bien. Ahora, si nosotros vaciamos todos estos conceptos e ideas en una matriz de diseño típica, pues esto es lo que resulta. Acá arriba tenemos el factor de interés, como se llame. Y luego tenemos los diferentes niveles de nuestro factor, también como se llame. Y luego tenemos las unidades experimentales en cada una de las celdas de la matriz. Aquí lo importante es que se fijen ustedes que ahora cada unidad experimental tiene un nombre. Y es un nombre que no se repite en ningún lugar de la matriz. Y este nombre se conforma por los siguientes elementos. La X, pues es un valor el que sea. El primer subíndice representa el número de la unidad experimental. Y el segundo subíndice representa el nivel al cual pertenece esa unidad experimental. Y en todos los casos es igual. De esta manera, aquí estoy viendo el primer valor, que es el valor número 1 del nivel 1. Después viene el que sigue. Esta es la unidad experimental número 2 del nivel 1. La unidad experimental 3 del nivel 1. Y así en toda la matriz. Por ejemplo, esta es la unidad experimental número 4 del nivel 3. Y si ustedes van acá, esta es la unidad experimental 4 del nivel el que sea. Y de manera más genérica, si ustedes ven este último cuadrito, esta es la unidad experimental N del nivel K. Y esta se usa para representar cualquier número de unidad experimental
en cualquier número de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esta notación de las unidades experimentales dentro de la matriz es lo que nos va a servir para ingresar cada una de estos valores en el cálculo de la varianza. Para recordar, este cálculo o este análisis de la varianza pues tiene varios pasos. Primero, debemos calcular la estadística descriptiva, básicamente las medias, las desviaciones estándar, las n por columna y las n totales. Enseguida, viene un conjunto de cálculos que son las sumas de cuadrados, que nos van a permitir disectar las fuentes de variabilidad que tenemos presente en este diseño. Y como lo hemos mencionado anteriormente, esa fuente de variabilidad es por un lado el tratamiento y por otro lado el error experimental. La suma de estos dos representan la variabilidad total de los datos. Entonces es necesario calcular cada una de esas sumas de cuadrados. Después hacemos una relación de estas fuentes de variabilidad con los grados de libertad que están presentes en el diseño. Esto lo hacemos mediante un cálculo que se llama los cuadrados medios o el promedio de los cuadrados, cualquier nombre es correcto. Enseguida vamos a hacer una relación de varianzas para relacionar la varianza por el tratamiento con la varianza por el error y poder decidir cuál es más importante. Esta relación de varianzas nos va a proporcionar el número que conocemos como valor calculado, en este caso f calculado. Después vamos a hacer la comparación con el modelo matemático idealizado, que ya dijimos lo vamos a encontrar en la tabla de Fisher, para obtener un valor crítico. Y por último, a la comparación de la f calculada con la f de tabla, necesitamos tomar una decisión estadística dependiendo de en qué zona de la distribución de Fisher nos vamos a encontrar, si en una zona de aceptación o en una zona de rechazo. Y por último, hay que hacer una interpretación de todos estos valores numéricos ahora en el contexto del problema, para poder comprender cuál es el efecto final del factor que estamos analizando y cómo eso además impacta sobre nuestra unidad experimental, que recordemos es un sujeto biológico. Finalmente en pantalla están ustedes observando un formulario que nos va a servir para seguir los pasos de la solución de cualquier diseño completamente aleatorizado mediante una nova de un factor. En la parte superior están observando la hipótesis nula que vamos a probar. Es genérica, ya lo habíamos comentado, junto con un valor de confianza que por default fijamos el 0.05. Después vamos a hacer el cálculo de la suma de cuadrados total, en donde podemos observar que lo que va a entrar es cada uno de los valores que estén presentes en la matriz de diseño. Como pueden ustedes observar, estamos calculando la distancia que hay de cada valor con la media total. Esta X con dos rayas superiores es la media total. Entonces es cada valor menos la media total. Se eleva al cuadrado para evitar los negativos. Y como es una suma, pues cada uno de estos elementos del cálculo se van a sumar entre sí. Hay varias maneras de hacer este cálculo.
Pueden hacer por columnas o por filas o como ustedes quieran. El chiste es que no repitan los elementos de cada paréntesis. Por eso están muy bien identificadas cada unidad experimental. Enseguida hay que calcular la suma de cuadrados por tratamiento, en donde entra la n de cada una de las columnas, el promedio de cada una de las columnas y el promedio total. Entonces aquí estamos calculando la distancia de cada promedio por columna con la media total en relación con el número de datos que hay en cada columna. Y después vamos a calcular una suma de cuadrados por error, simplemente restando los dos anteriores. Enseguida están observando las fórmulas para las sumas de cuadrados por tratamiento, en donde, bueno, tomamos los resultados anteriores y los relacionamos con sus grados de libertad. Recuerden que K es el número de columnas que tienen en el diseño. Después hacemos la relación de varianzas mediante una división entre los cuadrados medios que ya calculamos. Y por último, vamos a buscar el valor ideal de acuerdo a nuestra distribución en la tabla de Fisher. En este caso, vamos a ir a la columna representada por K-1 y a la fila representada por N-K. Y estos son todos los cálculos que deberemos hacer. En primera instancia los vamos a hacer con una calculadora para que ustedes puedan observar cómo entra cada uno de los números de la matriz a la solución del diseño. Y después aprenderemos cómo se hace con un software automatizado. Por el momento es todo. Espero haber sido clara.